Listo. Ahí ya se está continuando con la grabación. Listo. Luis Fernando, buenos días. ¿Cómo amanece? Luis Fernando, ¿me escucha? Bueno, Luis Fernando no nos está escuchando en este momento, entonces Juan Felipe, buenos días. Hola, profe, muy buenos días para usted y buenos días para todos. ¿Qué más, Juan Felipe? ¿Cómo me le ha ido? Bien, profe, excelente, muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿Y Juan usted cómo Felipe, está? bien, sí, señor. Qué bueno, Juan Felipe, una preguntita. sí, señor. De lo que acabamos de trabajar ahorita, de la tercera perspectiva, ¿qué entendió? Bueno, definitivamente, pues, todas son importantes, pero pues es fundamental conocer cómo está el proceso al interior, porque definitivamente de las tomas de decisiones que se den al interior de la empresa, compañía, entidad, llámese, eso se va a ver reflejado afuera, con una buena atención al cliente, por ende su satisfacción, con una buena rotación de los productos, con una buena prestación del servicio, con un margen de utilidad y rentabilidad que nos permita ser sostenibles, que podamos innovar, que podamos investigar, que podamos aprender. Entonces, estos cuadros de mando integral, además de ser una herramienta de gestión, de medición, como lo veíamos desde anoche, nos permiten eso, fortalecernos, fortalecer los procesos, los procedimientos, pero en definitiva, pues este proceso de control que le hacemos pues al proceso interno de nuestra empresa es fundamental para la toma de decisiones. Listo, muchísimas gracias. A Mire usted. que, mire que, Juan Felipe, usted trabaja en la alcaldía, ¿cierto? Yo trabajo con el municipio de Armenia en el departamento administrativo de planeación. Sí, señor. Planeación. Listo, Juan Felipe, muchas gracias. Miremos que Gracias. proceso interno nos demanda el cómo nos organizamos para dar respuesta a un cliente. ¿Listo? Llámese cliente específicamente de un sector o de un segmento de mercado, o llámese cliente para el caso, por ejemplo, de las entidades públicas, pues de la ciudadanía, ¿sí? De prestar un servicio ciudadano. Nosotros normalmente en las empresas tenemos muy bien organizaditos los sistemas de gestión de la calidad. Y entonces, si usted analiza y hace como un barrido de las empresas, todas son más de organizaditas, tienen los sistemas de gestión de la calidad, están bien documentados, están documentados los procesos, instructivos, guías, formatos y toda una cantidad de elementos que demuestran pues que hay una organización, ¿cierto? Pero encontramos también que algunas empresas, a pesar de tener todos esos sistemas de gestión de la calidad tan bien estructurados, tan bien elaborados, inclusive hay unos que tienen una cantidad de cosas, de gráficos, de los procesos, donde se muestra la cadena de valor y demás, a pesar de tener todo eso tan organizado, no siempre se tiene el impacto que se quiere en la satisfacción de los clientes, ¿sí? Y no siempre, o más bien, hay algunas de esas empresas o de algunas entidades que a pesar de tener todo eso tan documentado y tan detallado, muchas de ellas quiebran y muchas de ellas desaparecen a pesar de tener sistemas de gestión de la calidad que
cuando usted los ve, usted dice, uy, mira cómo está todo de organizado, todo con carpetas, todo con la información digital y todo con una cantidad de elementos que uno llevaría o que uno pensaría que pues deberían ser muy buenas en lo que hacen y no siempre es así. Hay algunas entidades que inclusive desaparecen o quiebran, pues, o se liquidan teniendo sistemas de gestión de la calidad muy bien documentados y que a simple vista, pues usted dice, ve, se refleja una muy buena organización. Y algunas experiencias con los sistemas de gestión de la calidad, algunas de estas entidades han desaparecido a pesar de tener muy buenos sistemas documentados, radica en que muchas de ellas se dedicaron solo a obtener la certificación y a mantener la certificación y no en tener realmente un enfoque al cliente o al ciudadano para el caso de las entidades públicas. Entonces, algunas se centraron en mantener la certificación de calidad, pues porque es importante, porque el hecho de estar certificadas en calidad, estar certificadas en ISO, estar certificadas en una cantidad de normas internacionales, pues proporciona, digámoslo así, eh, un criterio, digámoslo así, un reconocimiento obligatorio y también hace parte del estatus de algunas empresas. Entonces dice, ah, no, es que yo tengo la certificación en calidad ISO tal, ¿sí? Y tienen el sello pues de Icontec donde les dijeron que sí, que los documentos que tenían, que los registros, que toda esta auditoría pues que hacen los entes les proporcionó certificarse diciendo que tienen un buen sistema de gestión de la calidad, pero muchas pierden el horizonte porque se enfocan solo en mantener una certificación y pierden el horizonte de sus objetivos estratégicos. ¿Sí? Entonces piensan que por tener una certificación en calidad, eso les garantiza su éxito a nivel de empresa. Y muchas veces no es así. Entonces, en muchas ocasiones, eh, los mismos empleados manifiestan que se tienen sistemas de gestión de la calidad documentados, pero que muchos de ellos no tienen el impacto que deberían tener, ¿sí? No mejoran cosas, no hay una cultura del mejoramiento continuo. Es más, para mejorar continuamente, entonces tienen que documentarlo, que para acciones preventivas, acciones de mejora, acciones no sé qué, y entonces muchos empleados eh, no quieren llenar un formato y prefieren omitir ciertas propuestas, evitar el tener que diligenciar una cantidad de registros o de documentos para, pues para plantear una acción preventiva o para documentar una acción de mejora, porque piensan que es más el trámite que realmente el impacto que se pueda llegar a tener. Entonces, en algunas empresas, en algunas entidades, eso empieza a ocurrir y usted empieza a evaluar los sistemas de gestión de la calidad cuando uno hace auditorías en sistemas de gestión de la calidad y se da cuenta que la cantidad de acciones preventivas, correctivas y de mejora que están documentadas son muy pocas, así sea una entidad grande. ¿Por qué? Porque muchas veces los sistemas son tan robustos que, que se empieza a perder la facilidad y la manera práctica de hacer las cosas, ¿sí? De ser, digámoslo así, más ágiles en, en proponer ideas, más ágiles en generar acciones de mejoramiento, ser más ágiles en generar propuestas, ser más ágiles en dar soluciones, ¿sí? Entonces, nos encontramos un caso muy común y muchas de las empresas del eje cafetero se les ha presentado esa situación. Obviamente no son todas y no estamos diciendo que los sistemas de gestión de la calidad son malos, pero si nosotros somos gerentes públicos o si somos gerentes de una organización a nivel privado, tendremos que saber que el sistema de gestión de la calidad es una herramienta que me va a permitir mejorar, ¿sí? Pero no debemos perder el horizonte a solamente obtener certificación y mantener una certificación. No, también tenemos que estar muy atentos y ser vigilantes
¿De qué? De que se cumpla una estrategia organizacional, de que alcancemos unas metas y unos objetivos estratégicos y que una certificación de calidad no garantiza el éxito a nivel empresarial. ¿Listo? Porque en ocasiones ocurre eso y, y es común escuchar a los empleados de una entidad, de una organización, donde manifiestan precisamente eso. Tenemos un sistema de gestión de la calidad que nos certifica que un producto es bueno o que un proceso es bueno, pero eh, se identifica que hay fallas, pero esas fallas de pronto no son atendidas de la mejor manera, pues porque hay todo un sistema que demanda procedimientos que a veces son engorrosos o que a veces son extensos y que no permite que lleguen las soluciones oportunamente. Entonces, ustedes, gerentes que van a ser asesores y demás, ustedes siempre tengan muy en claro el funcionamiento de sistemas de gestión de la calidad. Como estamos viendo hoy la teoría del cuadro de mando integral, entonces empecemos a analizar estas perspectivas que estamos viendo detalladamente y articulémoslas con los sistemas de gestión de la calidad que tengamos. Aprovechemos que si estamos en una entidad en la cual tenemos sistemas de gestión de la calidad, pues mejoremos el sistema, articulémoslo con estas perspectivas para que nos permita tomar decisiones mucho más fácil, mucho más articuladas y que nos permitan alcanzar metas fundamentales, cruciales, críticas dentro de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Juan Felipe. Vamos entonces a trabajar otra de las perspectivas. ¿Sí? Ya les voy a proyectar acá en pantalla. Ya les voy a proyectar aquí en la presentación. ¿Listo? Entonces ahí ya se debe estar visualizando. Me confirman si se ve. Sí, señor, se ve. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos cuarta perspectiva que debemos tener en cuenta para implementar cuadros de mando integral. Pues es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Esta perspectiva lo que busca, ¿sí? Lo que busca es proporcionar una estructura para alcanzar objetivos y que esos objetivos, pues, ojalá sean ambiciosos, ¿sí? Cuando se está haciendo el ejercicio de planeación estratégica, generalmente uno como directivo le teme a algo y es a proponer objetivos ambiciosos. ¿Por qué? Porque nosotros nos pondríamos en riesgo si no lo logramos cumplir. Entonces es un temor, ¿sí? Entonces es que si yo propongo un objetivo que de pronto no cumpla, pues entonces me encarto, ¿cierto? Y digo, ay, propuse un objetivo y quise alcanzar un nivel de ventas X, por ejemplo, o quise llegar a tales sectores o llegar a tales ciudades y, y no se puede cumplir. Entonces tenemos cierto temor, ¿cierto? Tenemos cierto temor a ese riesgo de que no cumplamos muchas de las cosas. Entonces lo que busca la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es que yo logre un equilibrio entre varias cosas, entre varios elementos, entre lo que es el personal, los sistemas de información, los procedimientos y la coherencia que yo tenga con los objetivos para plantear estos a largo plazo. Entonces, lo que estamos mirando ya desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es, por ejemplo, las capacidades de los empleados, las capacidades que yo tengo de los sistemas de información y cómo hago para mantener la motivación, la delegación del poder con la gente y cómo soy de coherente con los objetivos que tengo planteados. Entonces, otra de las perspectivas siempre se va a enfocar a proporcionar esa estructura que sea necesaria para alcanzar objetivos ambiciosos, que ojalá sean ambiciosos, ¿sí? Muchas veces planteamos objetivos dentro de lo que creemos que va a suceder y entonces decimos, no, pues propongo un incremento en ventas para el próximo año del 1%, ¿sí? Y entonces planteamos metas que de pronto no son tan ambiciosas. ¿Por qué? Porque existen los temores, existen los riesgos y existe una duda sobre cómo el personal,
sobre cómo un sistema de información y sobre cómo la delegación de poder y la coherencia con los objetivos pues se puedan articular de manera correcta pues para alcanzar esas metas que se han establecido. Entonces, vamos a centrarnos pues un poco en esta perspectiva. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las capacidades de los empleados. Empecemos por acá. Espérenme, yo me salgo de aquí de la diapositiva. Esta es ya la cuarta perspectiva. Entonces, cuarta, se llama perspectiva, aprendizaje y crecimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las capacidades de los empleados. Capacidades de los empleados. Capacidad de los empleados. Pregunta. Les hago una pregunta acá. ¿De quiénes creen ustedes que debería provenir las mejoras a los procesos en las empresas? ¿Sí? ¿De quiénes? ¿De los directivos o de las personas que hacen o cumplen la misión? Entonces, Profe, eso debe venir del encargado de cada proceso, del líder de cada proceso. líder de cada proceso. Entonces, líder de cada proceso. Por ¿Quién ejemplo, más? el proceso financiero tiene el líder financiero, ¿sí? Sí. El proceso de producción, como usted lo decía ahora, tiene el jefe de producción. El de mercadeo debe tener su líder de compra y ventas y de mercadeo y así sucesivamente. Y el gerente es el líder general. Sí. Profe, pero qué pena, para complementar, yo creería que sí, si bien es cierto, debe provenir del líder, pero los que detectan que se puede hacer o podrían darnos como ideas son las personas que hacen o cumplen la misión, ¿sí? Creería yo. Entonces, las personas ejecutoras, ¿cierto? Sí, Ejecutoras señor. de las actividades. Ellas también nos pueden apoyar en ese punto. Muy bien. ¿Qué más piensan los demás? Profe. Sí. Claro que sí, lo que dice Sandra es verdad, porque es que se supone que el líder de cada proceso, antes de ir a la reunión del grupo de líderes, debe reunirse con su grupo, con sus colaboradores, los que ejercen dichas actividades, y ahí toman las decisiones que van a llevar al grupo grande, ¿sí? O sea, a las reuniones gerenciales o reuniones de misionales, es que llaman, ¿cierto? Sí. O sea que el líder prácticamente va a ser un consolidador. Ajá, sí, señor, Sí, eso hace un líder. sí, eso El hace. proceso. Y yo creería, bueno, las personas que ejecutan las actividades, teniendo en cuenta que sean las personas idóneas, ¿no? Porque hoy en día nos podemos encontrar que en las organizaciones hay personas que ejecutan determinada actividad, pero no son las idóneas, entonces pues no conocen como a fondo el proceso que se realiza para tal actividad. Ignoran muchas cosas. Sí, eso es muy cierto. Muchas de las personas que están en muchas entidades no tienen los perfiles adecuados, desconocen una cantidad de cosas y así se las enseñen, no se ponen, digámoslo así, en la tarea de apropiar el conocimiento que tienen y ponerlo a disposición de la entidad en la cual están vinculados. ¿Sí? Esos casos los encontramos en todas. Yo diría que no hay una sola entidad en la cual no encontremos ese tipo de personajes, digámoslo así, ¿sí? Que están vinculados, que ingresan a la institución, que ingresan a la empresa y
comienzan su labor, inclusive se les brinda una capacitación o capacitaciones pertinentes a lo que deben realizar, pero muchos de ellos no logran como enfocarse, no logran articular o no quieren articular correctamente y se convierten prácticamente en un obstáculo para los demás compañeros de trabajo, quienes en muchas ocasiones deben asumir las funciones, las responsabilidades de que alguien no está haciendo bien su labor, ¿cierto? Entonces, estas situaciones las encontramos a diario y nos empieza a generar un daño en el clima laboral. Sí, porque entonces, mire, es que esta persona, ¿y por qué todavía sigue ahí contratada? ¿Por qué ahí sigue trabajando? ¿Por qué no le entregan mayor responsabilidad? ¿Cómo de los que sí son buenos, entonces terminan asumiendo una cantidad de actividades adicionales y se empiezan a sobrecargar y a asumir una cantidad de cosas que con referencia o en comparación con otros no, ¿cierto? Y empieza a generarse un mal clima laboral. Entonces, efectivamente lo que ustedes me dicen es muy cierto. Entonces, tenemos que quienes deben proponer mejoras, ¿sí? Quienes deben proponer las mejoras a los procesos internos, ¿sí? Y a los procesos en general, pues van a ser ¿quiénes? Pues van a ser los empleados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que son los que en el día a día se están enfrentando a las diferentes situaciones en particular. Obviamente hay líderes, ¿sí? Entonces hay líderes, hay jefes, ¿sí? Como quiera que se llamen en las estructuras de las organizaciones. Entonces hay unos que son, que son jefes de área. Si son jefes de área, pues la característica de lo que debe tener ese líder es, listo, me reúno con mi equipo de trabajo y en conjunto, pues van a identificar aquellos aspectos que consideren que están fallando, que consideren que son inconvenientes y demás. ¿Para qué? Para que este líder consolide y pues en una junta directiva o en una reunión de coordinadores o en una reunión de líderes, pues puedan hacer un diagnóstico mucho más global y una identificación de todas esas mejoras. Pero ¿quiénes son los que efectivamente van a estar al tanto de lo que sucede? Pues los empleados. Los empleados son los que saben, mire, es que hay unos proveedores que siempre nos entregan tarde los productos y son estos tres, los otros sí son muy cumplidos, por ejemplo. Entonces ellos saben, pero ¿será que eso el jefe lo sabe? Entonces no, mira que muchas veces no. Entonces los empleados van a proporcionar esas mejoras o van a indicar o van a dar ideas para mejorar. ¿Listo? Obviamente, pues también se hace un ejercicio conjunto con la alta dirección en la cual se centrarán en analizar y plantear soluciones pues frente a esto. Ahora, si usted es el gerente, ¿será que usted tiene que conocer las minucias en cuanto a cómo están realizando un proceso? ¿Será que usted tiene que conocer dónde guardan los empaques? ¿Será que usted tiene que ir y saber en qué cajones que están guardando la papelería? Si la papelería se mojó, si las carpetas de archivo les dio hongos. ¿Será que usted tiene que estar pendiente de ese tipo de responsabilidades? Pregunto. Profe, yo pensaría, pues, al pendiente no tanto, pero sí no desconocer ningún proceso de la empresa, ¿no? Exactamente. Entonces, el directivo, el gerente, no tendrá que estar pendiente de si le da hongo a una carpeta, ¿sí? No tendrá que estar pendiente de que si un empaque de bolsas plásticas para los productos lo dejaron en un sitio por allá que nadie lo encuentra. ¿Sí? Él no tendrá que ir a hacer ese control, ¿sí? Él tendrá que estar muy atento, ¿sí? A que la actividad y la función como empresa se lleve correctamente. ¿Y quiénes le tendrán que dar cuentas a él de muchos de los detalles de las actividades? Pues los líderes. Para eso hay mandos medios, para eso hay líderes de área, para eso hay jefes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el directivo tendrá que tener una visión global de las cosas. ¿Listo? Obviamente estos líderes consolidan una información que les proporciona todo el personal y pues con base en ello, pues es que tenemos un riesgo
con el almacenamiento de, ¿sí? O tenemos un riesgo de información, o tenemos un riesgo financiero. Entonces, listo, tenemos estos riesgos, entonces ahora sí, escalemos, ¿sí? Eso se llama delegar hacia arriba, ¿sí? Muchas veces, delegar hacia arriba. Muchas veces existe un temor, inclusive para los mismos empleados. ¿Y es en qué? En que usted es el responsable de ciertas cosas y, por ejemplo, usted es el de archivo, el encargado de la gestión documental. Entonces, a propósito, por aquí tenemos una compañera de gestión documental, Sandra Milena. Listo, entonces tenemos, usted es el responsable de la gestión documental de toda la organización. Pero sabe que hay una parte del archivo central en el cual pues está sucediendo algo y es que hay ciertas humedades. Y entonces todo lo que usted ubica en cierta parte, pues entonces empieza a deteriorar. Pero entonces, como es su responsabilidad, entonces muchas veces la persona puede omitir ese detalle y empezar a cargar con la responsabilidad. Porque asume que como es su responsabilidad velar por la gestión documental y especialmente esa parte de documentación en físico, pues entonces hay algunas personas que no escalan eso a sus líderes o a sus jefes, ¿sí? No lo comentan. Entonces hay que aprender a delegar hacia arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces usted no tiene el control ni puede tomar decisiones frente a tal riesgo, frente a tal suceso. Entonces hay que aprender a delegar hacia arriba. ¿Listo? Obviamente delegar hacia arriba, pues implicará también que usted genere también alguna idea. Vea, jefe X, está sucediendo esto y yo pienso que podría darse tales soluciones, pero pues yo no tengo esa autonomía para tomar estas decisiones. ¿Qué piensa? Tal, o ayúdeme a dar solución frente a esto que se está presentando. ¿Listo? Entonces hay que aprender a delegar hacia arriba. Y lo mismo harán líderes de proceso. Tenemos un riesgo X, tenemos esta situación Y. Entonces, deleguemos, ¿sí? Empecemos también a decirle a nuestros directores, empecemos a decirle a nuestros gerentes que tenemos un riesgo X, tenemos tal situación y por lo tanto pues amerita tomar acciones. Listo, ay, es que yo como empleado que tengo un jefe intermedio y todo, pues hable con el jefe intermedio y proporcione o solicite una reunión, ¿sí? Con su líder y pues si es posible con el directivo, ¿sí? Obviamente pues hay canales y dependiendo de la forma pues en cómo fluya la comunicación al interior de cada empresa, porque pues eso también hay, por ejemplo en las entidades públicas se presenta mucho que si usted si usted le dice algo al director y no lo sabe el coordinador de grupo, entonces es como saltarse ¿cómo se llama? La línea de mando, y entonces hágalo con el conducto regular que corresponda, pero aprendan a delegar hacia arriba. Entonces, si usted es un mando medio, si usted es empleado, entonces aprende a identificar qué aspectos puede usted delegar hacia arriba, es decir, al siguiente nivel jerárquico de la organización. ¿Listo? Entonces, quienes nos generan ideas, ¿sí? Para mejoras, parte de los empleados. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que están realizando muchas de las actividades. No quiere decir que el gerente no pueda proponer mejoras, claro que sí, y obviamente el más interesado en que hayan mejoras continuas, pues va a ser el directivo, el gerente, el dueño, ¿sí? Él es el que necesita saber y es el más interesado en que mejoren las cosas. ¿Por qué? Porque en últimas, si es dueño, pues le interesará porque su negocio tendrá que ser más rentable, porque le genere más utilidades para ganar más plata y entre otras motivaciones que tenga. ¿Listo? Entonces, básicamente, con los empleados es que vamos a generar ideas. Por eso la importancia del talento humano en las organizaciones, de administrarlo de la mejor manera. En muchas ocasiones no tenemos el personal idóneo, entonces toca hacer el ejercicio de recualificación, ¿sí? Entonces,
el cambio, básicamente, si usted va a generar cambios en una organización, pues esto exige una gran recualificación de los empleados para que lo que sean sus mentes y sus capacidades, llamémoslas así, creativas, se puedan mover en torno pues a los objetivos de la organización, ¿sí? Entonces usted lo que debe buscar es cómo recualificar las capacidades de los empleados, pues para que se alineen y para que permita y se articulen con los objetivos de la organización, ¿sí? Entonces usted busca que lo que sean sus capacidades, voy a ponerle aquí, capacidades creativas, aquí, capacidades creativas y su mentalidad, ¿sí? Porque aquí hay un trabajo bien importante, ¿sí? En los procesos de constante cambio, de innovación, de transformación cultural y demás que se dan en las entidades, que en estos momentos se dan en muchas de las entidades, entonces tenemos que empezar a recualificar y es cambiar mentalidades. Si algo que es difícil, ¿sí? En un principio, porque todos somos en mayor o en menor grado reacios al cambio, es empezar a trabajar esto, la mentalidad. Ah, mire, pero es que veníamos trabajando de esta manera y entonces ahora usted me exige que ya sea de esta otra, siendo que como lo veníamos haciendo funcionaba muy bien. Entonces, a mí me gusta como se hacía antes y a mí me gusta trabajar las actividades como se desarrollaban anteriormente y entonces empieza un choque, ¿cierto? Entre los cambios que usted desea implementar como directivo, como líder y con su equipo de trabajo. Entonces, empiece a ir diseñando estrategias de recualificación, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ir cambiando mentalidad y para ir cambiando las capacidades de las personas o para ir fortaleciendo capacidades. ¿Listo? Si hay personal, pues que definitivamente usted ha hecho el ejercicio, usted ha analizado curvas de aprendizaje, donde usted ya se ha tomado el tiempo de realizar acompañamiento, ha realizado ejercicios de mentoring, ¿sí? Usted ha sido el mentor o ha delegado personas que sean mentores de otras y la persona no quiere, porque hay personas que simplemente no quieren hacer las cosas, pues ya ahí toca tomar medidas de desvinculación, ¿sí? Pero pues eso ya se supone que deberían ser casos extremos, ¿sí? Se supone. Pero pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y para eso usted debe ponerse el sombrero que le corresponde de jefe y pues despedir en caso de que se pueda despedir o realizar las acciones que sean pertinentes para lograr pues el cambio de la persona. ¿Listo? Digámoslo así, dentro de lo que es las capacidades del personal, es importante mirar lo siguiente, ¿sí? Usted debe proporcionar, digámoslo así, unos medios dentro de toda esta perspectiva, ¿sí? Y saliéndonos también no solo del empleado, sino de todo lo que es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, usted debe proporcionar unos medios. Voy a colocarle aquí como unos medios a proporcionar, ¿sí? Usted como gerente, ¿sí? Debe proporcionar siempre estos medios. Colocarle aquí a proporcionar si somos gerentes. Entonces, ustedes como gerentes, ¿sí? El compañero Fabián Andrés, ¿cierto? Él es el que es gerente. Entonces, si somos gerentes, entonces tenemos que proporcionar como mínimo lo siguiente para la organización. Uno de ellos, pues vamos a... sí, ¿quién abrió el micrófono? Que van a hacer algún aporte. Bueno, es que debemos proporcionar personal competente. Primero, personal competente. Ahora, no siempre el que más sabe es el más competente, ¿sí? Entonces, muchas veces conseguimos gente que sabe muchísimo, pero que no tiene competencias blandas suficientes o buenas y acertadas para las organizaciones. Entonces, hay gente que sabe muchísimo
que tiene, mejor dicho, es sobresaliente en todo, en su trabajo, pero no tiene habilidades blandas. Entonces no le gusta trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces es toda una persona solitaria y no articula con el equipo de trabajo, prefiere hacer todo solo que porque es el que más sabe. Entonces, competencias como el trabajo en equipo son bien importantes. Competencias comunicativas. Entonces, ustedes son gerentes, entonces necesitan tener una competencia blanda en comunicación. Entonces, es que a mí no me gusta. A mí no me gusta hablar en público, o a mí no me gusta transmitir mensajes, a mí no me gusta comunicar resultados. Pues hoy en día es una competencia fundamental. Saber comunicarnos. Estamos hablando de lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Entonces, aprendamos a comunicarnos. Si yo tengo dificultades, si yo como empleado, como directivo, como coordinador o mando medio, tengo deficiencias en comunicación, pues entonces empiece a tomar acciones para fortalecer competencias comunicativas. ¿Listo? Fundamental. Hoy en día no puede existir gerente privado o público que no tenga competencias comunicativas. ¿Sí? Fundamental. Tenemos que saber comunicar y tenemos que ser buenos comunicadores si somos gerentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Es que yo no soy gerente, yo soy un coordinador de área. ¿Yo por qué tengo que tener competencias comunicativas? No, yo les digo por un correo a todos, vea, esto es lo que hay que hacer y ya, que ellos hagan. No, usted tiene que tener competencias comunicativas. ¿Por qué? Porque es que todas sus actuaciones generan un impacto en alguien, ¿sí? Entonces, generan un impacto en las personas que conforman el equipo de trabajo. Genera un impacto en sus líderes, genera un impacto en los jefes, genera un impacto en los responsables de proceso, genera un impacto en el personal y genera un impacto en los clientes y en las partes interesadas. Entonces, competencias del personal, fundamental. Obviamente, pues las competencias técnicas son fundamentales, pero más que las habilidades técnicas, las habilidades blandas. Entonces, trabajo en equipo, comunicación, aprendizaje continuo. Entonces, voy a apuntar acá para que no se nos olvide. Trabajo en equipo, habilidades de comunicación. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de comunicación en buenos términos, no estamos hablando de que usted vaya y se siente a chismosear con todo el mundo. No, eso no es comunicación. ¿Sí? Entonces, trabajo en equipo, comunicación, aprendizaje continuo. ¿Sí? Entre muchas otras, ¿sí? Pero entonces, como gerente, debo estar y garantizar o proporcionar bien que el personal que tengo sea competente. ¿Listo? En habilidades blandas, fundamental, y en competencias técnicas, obviamente, pues porque si usted necesita un ingeniero industrial, pues usted no va a llevar para allá un abogado, ¿sí? Si usted necesita el contador, pues entonces usted no se va a traer el de otra profesión. Si usted necesita el administrador X, pues usted no se va a traer el matemático, ¿sí? ¿Por qué? Pues que para eso se hace un ejercicio de perfiles de cargos. ¿Listo? Y entonces, pues, se buscará perfiles acordes, pues, a las competencias técnicas que tengan, pero fundamental también habilidades blandas, ¿sí? Y esto a nivel mundial es lo que más énfasis se les está dando a las organizaciones, competencias blandas. ¿Listo? Entonces, medios que debo proporcionar. Primero, que el personal sea competente. Segundo, debo proporcionar una infraestructura de tecnología, llamémoslo tecnológica. ¿Sí? Infraestructura tecnológica que sea adecuada y debo proporcionar también un clima laboral adecuado. Entonces, debo proporcionar infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Pues porque puedo tener un personal muy competente técnicamente y desde el punto de vista de habilidades blandas, puedo tener gente muy buena, pero también debo esforzarme por
proporcionar infraestructura tecnológica. Recordemos, necesitamos hacer inteligencia de mercados, necesitamos diseñar KPIs, necesitamos hacer cuadros de mando integral. Entonces, pues debo proporcionar herramientas y sistemas de información y debo proporcionar toda una infraestructura que me permita acceder a la información, obtener datos, hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, es otro medio que se debe proporcionar si somos gerentes. ¿Listo? Clima laboral, fundamental. Entonces, si tenemos la persona que nos genera el mal clima laboral, pues toca hacer un trabajo como sea, ¿sí? Es imperativo mejorar el clima laboral de la organización. Entonces siempre vamos a tener que la persona chismosa, la persona que genera cizaña, la persona que genera conflicto, la persona que no se le puede decir nada porque es hipersensible, vamos a tener personas súper mal geniadas, hay otros que no se complican para nada. Tendremos de todo porque todos somos muy diversos y tendremos que aprender a convivir con todos, pero tenemos que ir proporcionando un clima laboral que sea adecuado. Listo, básicamente la unión de estos tres elementos, ¿sí? La unión de estos tres elementos van a generar algo, ¿sí? Ese algo, vamos a ver aquí que tenemos aquí en insertar, a ver si tenemos aquí algún icono que nos permita, a ver si tenemos acá una llavecita. Así esto. Pues todo esto nos va a generar algo que es, o se va a ver más bien reflejado en qué, pues en algo que se llama la satisfacción del empleado. ¿Sí? Satisfacción de la gente. Y en la medida en que yo tenga satisfacción del empleado porque proporciono estos medios, pues esto va a redundar en algo. ¿En qué va a redundar? Pues va a redundar, voy a poner aquí también, con esto me gustan estos corcheticos, me va a redundar también en algo muy importante, es que ese empleado sea mucho más productivo, ¿sí? Vamos a llamarlo productividad del empleado. También va a redundar mucho en que yo pueda retener el talento, ¿sí? Retención del empleado, ¿sí? Pues obviamente esto va a generar resultados positivos. Resultados positivos. ¿Listo? Entonces miremos, si proporcionamos estos tres medios, podremos generar satisfacción del empleado. Esto permitirá al mismo tiempo, si yo tengo un empleado contento en una empresa, téngalo por seguro que siempre nos podremos apoyar en él para mejorar cosas, para hacer cambios, para generar ideas, ¿sí? Por eso, o eso redundará en productividad y podremos al mismo tiempo retener. ¿Listo? Si usted tiene un empleado contento, si le ofrecen de pronto inclusive que le pagan 100.000 más en otra parte, si el empleado está contento, muchas veces prefiere rechazar esos 100.000 si se le han proporcionado elementos importantes como estos, ¿sí? La competencia, la infraestructura y un clima laboral adecuado. Esto no quiere decir que entonces si está contento usted no le ofrezca cosas adicionales. No, claro, ahí para eso están los incentivos y demás para los empleados. Pero esto va a redundar en productividad, que podamos retener el talento y pues eso de cierta manera pues generar un impacto positivo en la organización. ¿Listo? Siempre que estemos hablando de estos elementos en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, pues tendremos necesariamente que mencionar, digámoslo así, unas dimensiones fundamentales en los empleados. ¿Y cuáles van a ser? Pues primero, siempre tendremos que estar midiendo la satisfacción del empleado. Entonces, un elemento A, satisfacción del empleado. Tendremos que estar midiendo retención del empleado, y tendremos que estar midiendo su productividad. ¿Sí?
Tenemos que estar siempre mirando estos 3 aspectos que serán tan importantes dentro de esta capacidad del talento humano, ¿sí? Dentro de esta capacidad del empleado. Listo, ahorita miramos sistemas de información y ahorita miraremos pues algo también con la motivación y la delegación de poder, ¿sí? Pero básicamente tendremos 3 elementos que no podremos dejar de mirar en conjunto. Ah, es que hay un área que es la que hace esto, pues entonces yo como gerente a nivel general, pues ¿para qué tendré que tener un indicador? Pues lo tendrá entonces el área de talento humano. Pero si hay algo de estos 3 aspectos que a usted le sirva para tomar decisiones estratégicas, entonces usted tendrá que incluirlo en el cuadro de mando integral. En esa medición de la satisfacción del empleado, ¿sí? Aquí vamos a insertar acá otras 2 filitas. En esta satisfacción del empleado, esta satisfacción va a depender mucho de cómo se siente la persona, cómo se siente esa persona en la organización, ¿sí? Profe, no se escucha nada. No, ¿ya me escuchan? A veces ya sube un poquito. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, en esta satisfacción del empleado, ¿qué tenemos? Tenemos que mirar cómo se siente el trabajador. Entonces, cómo se siente, cómo está el ánimo. Y si tenemos empleados satisfechos, pues esto siempre va a redundar en productividad, inclusive rapidez en la reacción frente a las actividades organizacionales. Podremos tener una mayor calidad y podremos tener también una mejor atención a los clientes. Pero esa satisfacción del empleado siempre hay factores que la van a influenciar. ¿Y cuáles serían como esos factores que influyen en la satisfacción del empleado? Pues esas nosotros las vivimos a diario, ¿sí? ¿Usted cómo sabe si está satisfecho en su trabajo? ¿Usted qué le proporciona a usted o qué hace que usted esté contento en su trabajo? Cuéntenme ustedes qué les proporciona como esa satisfacción. Usted va a decir, estoy contento en mi trabajo porque me permiten qué, o porque puedo hacer qué, o por qué razones son las que permiten que ustedes estén contentos en un trabajo. Profe, yo creo que algo importante es, digamos, las posibilidades dentro de la compañía. Creo que un buen salario es digamos, una motivación para que uno esté bien pues que uno esté cómodo dentro de la empresa. Sí. Las cargas laborales, digamos, el tiempo de la inclusión de la familia dentro de los eventos o actividades laborales, la preparación, y yo creo que el buen trato y el clima laboral son fundamentales para uno estar más tiempo fijo dentro de una empresa. Listo, muchas gracias. Profe, Miremos. Sí, Profe, complementando lo del compañero con los muy buenos días, buenos días. es importante, pues cuando uno consigue un trabajo, tener una estabilidad, ¿no? Una estabilidad Sí. es importante. Ahí empieza la paz en la familia. Ya profesionalmente, lo que decía el compañero es muy cierto. Usted esté bien remunerado, ¿sí? Y más allá Sí. de eso, es importante que, digamos, en la gobernación pasa algo, si usted me lo permite, con su venia, doctor, pasa algo, digamos, allá un funcionario se le reconoce por medio de una carta, ¿sí? De una misiva que le llega a su correo electrónico. Hay veces se la entregan a uno personalmente, felicitándolo por una buena labor que usted ha hecho en el mes. Entonces, esos reconocimientos te hacen sentir, pues, de una manera u otra, con una satisfacción inmensa en la área que elaboramos. Ese sería el punto, otro, complementando con el compañero. Gracias. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún aporte al respecto?
Listo, muy bien. Entonces veamos. ¿Qué nos produce entonces nosotros satisfacción? Miren, algo es sencillo pero importante. El hecho que a usted le pasen una carta, ¿sí? Así sea física o electrónica, en la cual a usted le reconocen su labor en la entidad, nos hace sentir importantes. Que lo que nosotros hacemos, ¿sí? Genera un impacto. Sí, que usted no está allá y es un desconocido que simplemente cumple unas funciones, que entrega unos resultados y que generó productividad, bien sea sector público o sector privado, ¿no? Usted le hace un reconocimiento y eso genera satisfacción y eso genera un impacto muy positivo. Y si usted mira qué se necesita, ¿será que requiere demasiado esfuerzo hacer un reconocimiento a una persona? No, mire, pueden enviarle una carta, ¿sí? Una carta y en esa carta expresarle el agradecimiento y reconocer que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Esto genera satisfacción para un empleado. Clima laboral, pues si usted ingresa a una entidad donde el clima laboral es bueno, ¿sí? Donde ustedes de que llega lo reciben bien, lo atienden bien, lo respetan, ¿sí? Donde no hay malos tratos, donde sus jefes saben decir las cosas, ¿sí? Inclusive hasta para regañar, digámoslo así, lo saben hacer con total profesionalismo. Pues usted, eso le genera satisfacción. Si es una entidad que le proporciona estabilidad, ¿sí? Entonces, usted va a estar mucho más tranquilo y va a tener una paz para usted y para su núcleo familiar, el hecho de que usted pueda tener una estabilidad laboral. Entonces, mire que hay muchos elementos, ¿sí? Que proporcionan esa satisfacción. Está en su responsabilidad como gerente, en su responsabilidad como coordinador o líder del área de talento humano, ¿sí? Ir mirando cuáles son esos elementos que están dentro de las posibilidades, porque obviamente usted no puede tampoco satisfacer absolutamente la totalidad de expectativas que tiene el personal, pero sí proporcionar elementos diferenciadores que permitan satisfacción del empleado, ¿sí? Posibilidades económicas, sí, la remuneración es muy importante, no lo vamos a negar. Nosotros trabajamos pues por unos recursos que necesitamos y que son muy escasos. Entonces, el dinero es importante. Entonces, remunere justamente, ¿sí? Cargas laborales. Entonces, si usted llega a un sitio donde puede que le paguen muy bien, ¿sí? Pero la carga laboral es insoportable, donde usted prácticamente no tiene tiempo para absolutamente nada, le abarca sábados, domingos, mejor dicho, usted sale del trabajo y llega a su casa y continúa, trabaje, sábado, domingos, festivos y demás, y no tiene tiempo, pues usted eso no le genera satisfacción, entonces usted le genera le suple una necesidad económica, pero no le suple sus necesidades familiares, sus otros espacios. Entonces, la carga laboral es importante, hacer un adecuado perfilamiento de cargos, estudio de cargas laborales al interior de la empresa. Muchas veces el gerente no sabe eso, ¿sí? Entonces dice, ah, no, es que hay unas funciones y están así, 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 pero nunca se toman el tiempo de delegar o de hacer un estudio que le permita saber si ciertos cargos en las empresas pues tienen demasiada presión o demasiada carga laboral que hace que un empleado se aburra o que renuncie, así se le esté pagando muy bien, ¿sí? Beneficios a la familia, posibilidades de escalar o posibilidades de ascenso, ¿sí? Todo esto, inclusive en muchas ocasiones, así no se ascienda hacia arriba, pero que tenga posibilidad de cambios a nivel horizontal. ¿Listo? Entonces, es que yo trabajo, supongamos, usted es coordinador del área de financiera y tiene una preparación, tiene competencias y todo para ser gerente de talento humano. Entonces, pues tener la posibilidad de pasar de una coordinación a otra, por ejemplo. Sí, no necesariamente de ascender, no. También muchas veces se necesita oxigenar lo que viene haciendo una persona
por mucho tiempo y pues hay posibilidad de cambios a nivel horizontal, siempre y cuando pues se cumplan unos requisitos, tengan las habilidades, tengan las competencias que sean necesarias para ejecutar esas labores, ¿sí? Reconocimiento es fundamental. ¿Listo? Entonces mire que son muchos los aspectos que se pueden tener presentes para que un empleado se sienta bien. El solo hecho, por ejemplo, aquí les voy a agregar aquí la participación en decisiones. ¿Sí? Hay equipos de trabajo y entonces se acostumbra, por ejemplo, en muchas de las reuniones solamente van los líderes, y entonces llegan los líderes allá solitos como consolidadores de una información del equipo, pero nunca se deja participar alguien que es clave, un empleado que es clave dentro del proceso, ¿sí? Entonces, importante que se pueda dar participación en decisiones. Entonces, mira, hay una reunión de tal cosa, de talento humano, y entonces sale el coordinador de talento humano o el jefe de talento humano a participar, pero hay alguien que también es muy bueno dentro del área, que tiene aportes que pueden ser fundamentales en decisiones críticas. Entonces, el hecho de que dejen participar las personas también impacta esta satisfacción del empleado, ¿sí? El reconocimiento también, pues, por haber hecho una buena labor es fundamental. Cuando usted se pone a analizar los resultados de las evaluaciones que se hacen de satisfacción de los empleados, ¿sí? Uno encuentra algo muy, muy común, y que es que muchas veces los jefes nunca, ¿sí? En muchas ocasiones uno encuentra eso, que los jefes nunca le han dicho a un empleado, mire, usted hace muy bien su trabajo, me gusta su trabajo, me parece que usted hace una labor muy, muy importante en este equipo, ¿sí? Y muchos, cuando usted analiza estas evaluaciones, hay un alto número de personas que mencionan eso, que los jefes en ningún momento, en tantos años o en tanto tiempo que tengan con ese jefe inmediato, jamás les ha reconocido que hacen una labor importante dentro de la organización. Entonces, en ningún momento les dicen eso. Y para ellos es importante. Para uno como persona, para uno como empleado, es fundamental que le digan, pues, que está haciendo bien las cosas. ¿Sí? Si nunca hay quejas de uno y si uno hace bien todos los días y se esfuerza por dar lo mejor, pues, qué mejor que el jefe le reconozca eso y le diga, mira, estás haciendo muy, muy, muy bien esto. ¿Sí? Lo felicito, importante, ¿sí? Y miren lo que nos comenta el compañero, por ejemplo, de la cartica que les llega, eso, mire que genera un impacto, genera una satisfacción, ¿sí? Entonces, uno de los elementos también, la participación entonces en decisiones. Algo también, y que obviamente lo vamos a seguir mencionando con esto de la infraestructura tecnológica, es que se tenga información suficiente para hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, información suficiente para el trabajo. Entonces, ¿cómo así que la información suficiente? Sí, si usted está desarrollando labores y no tiene la información suficiente, nadie le proporciona datos, nadie le proporciona herramientas, nadie le proporciona esa información para hacer bien las cosas, pues entonces eso empieza a generar grados de insatisfacción, ¿sí? Es más, si usted quiere aburrir a alguien en una empresa, no le dé información, ¿sí? Si usted es una persona que quiere aburrir a sus trabajadores, usted quiere aburrir a alguien, no le dé información, ¿sí? Anúlela, ¿sí? Como uno diría, anúlela. Esa persona se le aburre rapidito. ¿Por qué? Porque no le dan información suficiente, ¿sí? Eso es no le estoy diciendo que lo hagan, no, no, no. Eso es una mala práctica. Pero muchas de las personas se van porque los aburren con esto. No les dan información suficiente del trabajo. Necesitan un informe y les ponen trabas para que no entreguen informes. Necesitan calcular ciertos datos
y entonces les ponen barreras, les bloquean acceso, no les envían correos, directrices de cómo hacer ciertas actividades, ¿sí? Entonces eso genera insatisfacción, ¿sí? Miren que algunos jefes, ¿sí? Estoy hablando de mandos medios, toman la decisión de enviar directrices frente a nuevas cosas que hayan. Entonces la persona sigue haciendo lo mismo que venía haciendo y hay cambios y la última persona en enterarse fue el empleado. ¿Por qué? Porque el coordinador, el jefe, el líder nunca le compartió la información. Y entonces va y presenta mal su trabajo, pues porque el jefe inmediato no le suministró herramientas suficientes, no le suministró una circular, no le suministró un correo, que es tan fácil de reenviar, y hizo mal su labor y entonces el empleado tiene que volver y reprocesar o volver a hacer algo cuando le pudieron haber enviado información con la suficiente antelación o se la pudieron compartir en oportunidad. O inclusive, peor aún, la información se la consigue porque otros compañeros se la compartieron, no porque sus jefes, quienes deben garantizar que esa información fluya a toda la organización, se la haya compartido. Entonces, esta información suficiente para el trabajo, fundamental y afecta de manera muy significativa la satisfacción de ese empleado. ¿Listo? Otro de los aspectos que también van a influir acá en esta satisfacción del empleado, pues tiene que ver también, por ejemplo, con el ánimo que les proporcione, ¿cierto? El ánimo para ser creativos. ¿Sí? Entonces, muchas entidades motivan esto, a generar, les dicen, mire, sean creativos, aporten. Lo peor que le puede pasar a usted es que se equivoque, pero no por eso no por eso se le va a cuestionar o se le va a señalar por ser creativos, ¿no? Proporcione ideas, sea creativos, propongan cosas nuevas, que si lo hace bien, pues van a haber incentivos. ¿Sí? Yo recuerdo, a mí me contaba un estudiante hace como 5 años, él trabajaba, pues no sé si todavía trabajar allá, pero él trabajaba en ese entonces en una empresa de transformadores, ¿sí? De transformadores de energía. Y entonces ellos exportan los transformadores, pues ellos los deben llevar primero los ubican en los contenedores para la respectiva exportación. Y entonces a ellos siempre les animaban a que fueran creativos, que propusieran ideas, a que dieran aportes. Y entonces hubo unos compañeros de él que identificaron que si ubicaban los transformadores dentro del contenedor de una manera distinta, cabían más transformadores dentro del contenedor. ¿Sí? Entonces, los empleados que cargaban, ¿sí? Los que cargaban los transformadores hasta allá, encontraron eso, identificaron eso. Y entonces hablaron con los jefes y con los directivos y dijeron, mire, es que nosotros notamos que podemos ubicar los transformadores de tal forma, ¿sí? Organizarlos, ubicarlos pues allí dentro del contenedor de una manera distinta y así caben más y no se dañan los otros, no se caen ni nada y pueden caber más contenedores. ¿Y qué decisión tomaron allí? Listo, ubíquenlos de esa manera, hagamos la prueba, miremos si efectivamente no se deterioran, si no se dañan, y si pasados 3 meses esas pruebas que se dan funcionan correctamente, les damos una participación dentro de las utilidades de la empresa. Y efectivamente les dieron un porcentaje a esos 2 empleados que sacaron esa propuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque funcionó y obviamente permitió que ya en un solo contenedor pues cupieran más transformadores y pues eso generó y redundó en beneficios para la organización y pues aprovecharon y compartieron parte de los beneficios de las utilidades que esto les ocasionó pues a esos 2 empleados. Entonces miremos esto, qué motivación genera y cómo quedarían estos empleados desatisfechos.
¿sí? Entonces, si usted anima a la gente a que sea creativa y fuera de eso ofrece algún incentivo, pues esto también genera una satisfacción. ¿Listo? Entonces, es tener eso. Y lo otro, pues el apoyo. El apoyo, si usted tiene un apoyo constante de su equipo de trabajo, del gerente, de los mandos medios, en donde usted está, si usted se siente apoyado, pues también eso va a influir en el nivel o en el grado de satisfacción que tenga el empleado. ¿Listo? Entonces, son elementos. Y como gerentes tenemos que tener una política muy seria. Tenemos que ir identificando en conjunto con la gente formas para generar una mayor satisfacción al empleado. No, obviamente, no todo es infalible. La gente si se quiere ir, pues se va y todo. No quiere decir que eso sea la fórmula del éxito y que con eso ya esa es la superempresa y que nadie se le va a ir. No, siempre existirán salidas de personas, siempre hay gente que se va, situaciones que se presentan, pero importante que usted pueda tener una satisfacción o pueda generar mayores grados de satisfacción para los empleados. ¿Listo? En medición de retención de los empleados es fundamental que la empresa siempre tenga identificada o tenga más bien unas metas para retener empleados, ¿sí? Y más que todo pensando en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la gente que está vinculada y que está vinculada a largo plazo, pues el hecho de que salgan, pues representa una pérdida desde el punto de vista de lo que es el capital intelectual, ¿sí? Pérdida de capital intelectual en la organización, ¿sí? Entonces son personas que ya han apropiado los valores, ¿sí? Corporativos. Son personas que conocen mucho de la estrategia, son personas en las cuales se ha depositado confianza, ¿sí? Entonces, a pesar de que usted tenga, si usted tenga la persona que lo reemplace, diga, ah, sí, es que si se sale el grupo de talento humano, todos, si se salieran todos, ahí le tengo el reemplazo de todos esos 50 personas o de las 10 personas que estén en talento humano. Pero resulta que hay un capital intelectual que se va. Hay gente que tiene unos valores, hay gente en la cual se ha depositado cierto grado de confianza, ¿sí? Y esto pues afecta. Si usted no puede decir que no, si a usted se le va toda la gente clave, pues eso le va a afectar y le va a afectar fuertemente en la organización. ¿Listo? Entonces, debemos pensar en el largo plazo, en cómo genero los incentivos suficientes, pues para lograr unos porcentajes de retención altos. Y hay que pensar y diseñar siempre mecanismos para que esas personas, ya cuando lleguen a etapas de prepensionados, por ejemplo, pues que sean mentores y que sean líderes en capacitación. ¿Listo? Esto es muy, 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 muy importante y algo a lo que se le apunta todos los días y las organizaciones que no lo tengan, pues es importante que ustedes les propongan que se creen mecanismos para mentorear. ¿Listo? Entonces, mire, es que en ocasiones estas personas ya se van a pensionar, en 3 años se pensionan y siempre han estado ejerciendo el cargo X. Pues ya es momento de que empiece a capacitar, es momento de que empiece a liderar procesos de capacitación a personas en esa área, en las fortalezas que tiene y en todas las capacidades que ha logrado cultivar a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, este programa de mentores es muy bueno y genera un gran impacto a nivel interno. ¿Listo? Productividad del empleado. Entonces, en la productividad tenemos que tener mecanismos que permitan identificar, por ejemplo, el impacto, ¿cierto? El impacto que han generado las capacitaciones. El impacto que han generado las capacitaciones y ese impacto de las capacitaciones, pues cómo ha mejorado o cómo ha redundado más bien en la innovación, ¿cierto? En la innovación y los resultados.
Entonces, muchas veces se crean capacitaciones porque hay que cumplir con el indicador de capacitaciones, ¿cierto? Entonces, ay, no, es que mire, tenemos que cumplir con el indicador de capacitaciones. Mire a ver qué capacitación se saca ahí para la gente porque ese indicador está como caído. No, la idea es generar capacitaciones que proporcionen un impacto positivo, ¿sí? Que proporcionen impacto, que generen innovación y que generen un resultado propio, un resultado que realmente esté apuntando a alcanzar los objetivos de la organización. ¿Listo? Entonces, mirar capacitaciones que sean adecuadas, que sean las más pertinentes. Ah, es que, por ejemplo, a los de contabilidad siempre se les da capacitación en actualización tributaria. Entonces, listo. Si este año no hay actualización tributaria, pues mire entonces qué capacitación es pertinente y por qué no se les puede dar, por ejemplo, una capacitación en innovación. Entonces, es que ellos también pueden innovar en los procesos. O mire, es que los de atención al cliente, siempre a los de atención al cliente, la capacitación que se les da año a año es cómo mejorar el servicio al cliente. Entonces, listo. Entonces, miremos capacitaciones, por ejemplo, en metodologías ágiles. Entonces, ¿cómo así? ¿Eso también se le puede dar a los de servicio al cliente? Pues claro, metodologías ágiles es una de las capacitaciones que pueden impactar muy positivamente las áreas de servicio al cliente. No a toda hora debe ser ni ventas ni servicio al cliente, no, también hay otro tipo de capacitaciones que pueden brindar herramientas bien importantes que conllevan a resultados muy, muy, muy buenos, ¿cierto? Entonces, esta es pues otra de estos elementos. Entonces, preocuparnos por satisfacción del empleado, retención de empleado, productividad. Aquí pues normalmente, pues dependiendo de los cargos, muchos lo que utilizan no son los ingresos que se perciben por empleado. Por empleado, por empleado. Aunque no aplica para todos los cargos, esto es más que todo pues para los vendedores y demás, pero pues es una forma también en la cual miden productividad de empleados basados en capacitaciones que impacten innovación y que se enfoquen a los objetivos. Listo. Esto es de las competencias del personal. Listo. Cuando nosotros, pongámosle aquí como un A, capacidades de los empleados. Pongámosle aquí un B. Entonces el B. Usted debe mirar como gerente las capacidades de los sistemas de información. De los sistemas de información. Entonces, es que cuando a mí me hablan de los sistemas de información, entonces yo le dejo todo eso al ingeniero de sistemas. Entonces, al ingeniero de sistemas, ingeniero informático, profesiones afines, ¿cierto? Entonces, no, cada vez que me hablan de sistemas de información, no, eso yo se lo dejo al de sistemas, siempre dicen así. Yo eso se lo dejo al de sistemas, porque pues como ellos son los que manejan todos los sistemas de información, los aplicativos, son los que conocen la estructura, son los desarrolladores del software, toda una cantidad de cosas. Entonces, usted como gerente no es ajeno a mirar esto. Puede que su profesión no tenga que ver absolutamente nada con la ingeniería, ¿sí? Puede que no tenga que ver nada con el desarrollo de software, puede que eso a usted le disguste, ¿sí? Pero usted tiene que estar al tanto de los sistemas de información. ¿Por qué? Pues porque eso va a permitir que una persona sea mucho más eficaz en el entorno, ¿sí? En el entorno competitivo. En el entorno competitivo, voy a poner así. El entorno competitivo. Pues ¿por qué? Porque si usted dispone de información excelente, por ejemplo, sobre los clientes, sobre los procesos internos y sobre una toma de decisiones, pues eso va a redundar en mejores resultados, ¿sí? Entonces usted tendrá que garantizar, usted no tiene que saber de desarrollo de software, usted no tiene que conocer los algoritmos ni nada de esas cosas, ¿no? Porque ese no es su rol, ¿sí? Pero usted debe identificar
que tenga información excelente de primera mano, por lo menos, sí, voy a colocarle aquí información excelente, ¿sobre qué? Sobre clientes, sobre procesos internos, y sobre aspectos financieros, ¿sí? Miremos que, ¿qué son estos? Pues las perspectivas, ¿sí? Aspectos financieros, aspectos de clientes y aspectos de procesos internos, ¿sí ven? Entonces yo debo garantizar que se proporcione ese entorno, que tengamos acceso a información de primera mano en estos aspectos. Y si bien están los ingenieros quienes están desarrollando una cantidad de cosas para darme solución a esto, pues yo debo velar que todo ese trabajo quede muy bien. Si tengo que hacer unas adquisiciones importantes y acordes a lo que necesito, pues lo tendré que hacer. Si requiero hacer inversión en eso, pues se requerirá hacer inversión. ¿Listo? Si no tengo recursos, pues tengo que mirar qué puedo hacer, así sea muy rudimentario, pues para garantizar que tenga acceso a esto. No necesariamente tiene que ser con las empresas más grandes del mundo en software los que me proporcionen las soluciones apropiadas para los sistemas de información. No, no necesariamente con ellos. Usted puede acceder a sistemas de información no tan costosos, ¿sí? Pero que sean aptos para lo que usted necesita. Entonces, sí, a mí no me gusta eso de los sistemas de información, es que como gerente, no, eso se lo delego al de sistemas. No, usted tiene que implicarse. Sí, voy a hablarles aquí de implicarse. ¿Listo? Tiene que implicarse en eso. Y usted tiene que hacer pruebas, usted tiene que vincularse, ¿sí? Y que sus mandos medios y que las personas que tiene a cargo le digan, mire, es que yo necesito una información de los clientes, pero necesito también esto y eso no aparece. Entonces, hay que brindar algunas soluciones frente a esto. ¿Listo? Otro elemento. Pongámoslo aquí como un elemento C. C. Todo lo que tenga que ver con motivación, delegación de poder y la coherencia con los objetivos. ¿Sí? Como lo tenemos acá en la, acá en la diapositiva. Entonces, miremos, ya vimos capacidad de los empleados, capacidad de los sistemas de información y ahora un aspecto bien importante, lo que tiene que ver con motivación, lo que tiene que ver con delegación de poder y la coherencia de los objetivos. ¿Listo? ¿Qué pasa si usted no motiva a la gente? ¿Sí? ¿A ustedes les ha pasado o no? ¿O no? Soy el único al que me ha pasado. Profe, cuando usted no delega, usted primero se satura de trabajo, segundo resulta haciendo las cosas mal, tercero no puede verificar, cuarto a usted se encajona en estar haciendo las cosas y no abre como la perspectiva a veces de los negocios. Son muchas, yo creo que las cosas que son más malas que buenas cuando uno no es capaz de delegar. Exactamente. Si usted no delega, entonces asume una cantidad de cargas impresionantes. ¿A ustedes no les ha pasado, o ustedes no han visto, o han tenido la experiencia de que hay personas que les cuesta mucho delegar porque piensan que si delegan hacen todo mal? O sea, no confía en el equipo de trabajo. Usted ve inclusive muchos, por ejemplo, coordinadores, si hablemos de mucho, eso sucede mucho con los mandos medios, que hay muchos coordinadores que usted los ve y están, como lo dice el compañero, saturados. ¿Sí? Ellos mantienen saturados. ¿Por qué? Porque les cuesta delegar. Les cuesta delegar porque asumen que como ellos tienen el control
de ciertas cosas, entonces los demás hacen las cosas mal. Entonces, eso ocurre y eso es común. ¿Sí? Muchas personas que son muy buenas, a mismo les dicen, mire, como usted es tan bueno, entonces lo ponen de coordinador. Y entonces lo ponen de coordinador y usted ve que empieza allí un poco esclavizado del cargo. ¿Sí? Y muchos de los compañeros inclusive dicen, ay, venga, le apoyo en tal cosa. Y le dice, no me colabore, que es que esto lo tengo que hacer yo, es que esto es muy importante, esto es muy relevante, no, es que, no, yo lo hago. Y entonces esas personas empiezan a saturar y empiezan a no tener esa paz, como dicen por en la televisión, paz interior, pero empiezan a saturarse demasiado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque les cuesta delegar. Y les cuesta delegar cosas, ¿sí? Ahora, también hay extremos también, hay otros que delegan más de lo que deberían delegar y no se hacen responsables como de nada, ¿sí? También está el caso contrario, exceso de delegación. Entonces, usted debe velar también porque se delegue de la manera correcta, ¿sí? Se delegue de la manera más adecuada posible. El hecho de que usted delegue, le permite facilidad en el trabajo, le permite que pueda analizar mucho mejor y que pueda tener una visión diferente de las cosas. Lo que decía el compañero ahorita, es que la persona va y como que se queda como allá, como en un lugar, entre comillas, como oscuro, ¿cierto? Y no puede ver más allá. Claro, si usted está saturado, pues no va a tener el tiempo para dedicar a analizar lo que es realmente importante. ¿Listo? Entonces, fundamental el aspecto de la motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos. Una forma de motivar, por ejemplo, a la gente a que participe, porque también ocurre que usted invita a que la gente participe y le dice, mire, compañeros de trabajo, equipo, coordinadores, venga, aportemos en esto. Y la gente no quiere. La gente dice, ay, qué pereza, ay, mire, es que no, y esto. Entonces, una forma en la que pueden motivar a las personas es premiar las sugerencias, ¿sí? Y premiar con cosas sencillas, no es a toda hora con plata o con viajes o con días libres, ¿no? Premiar con detalles sencillos, pero que sean eficaces, ¿sí? Entonces, en algunas entidades premian, como aquí, premian las sugerencias. Entonces, si usted da sugerencias o si usted apunta sugerencias, puede recibir algún beneficio, así sea mínimo, así sea algo muy elemental, así sea aplausos o algo, pero traten de generar algún incentivo para que la gente pueda participar y pueda aportar a la organización, ¿sí? Muchas veces publicar inclusive las sugerencias que se han dado aumenta la visibilidad y la credibilidad de este tipo de procesos. Entonces, algunos que publican y dicen, mire, fulanos y fulanos hicieron hicieron estos aportes, ¿sí? Y eso es importante. Dice, mire, nosotros mejoramos un proceso y obtuvimos resultados gracias a que estas dos personas hicieron un aporte así y así, sencillo, pero que sirvió para dar solución, ¿sí? Y eso para muchas personas es importante. Ay, mira que publicaron que los aportes que nosotros dos hicimos funcionó para esto y pues todos se dieron cuenta que hicimos un aporte muy positivo en mejorar el proceso. Entonces, esa es una forma también de motivar a las personas, a los equipos de trabajo, ¿sí? Muchos lo que hacen es que muestran resultados, ¿cierto? Entonces muestran resultados y a través de la muestra de resultados agradecen a todas aquellas personas que le aportaron en la consecución de esos resultados o en el alcance de esas metas. Entonces, eso también sirve como uno de las acciones que ustedes pueden ejecutar para que la gente se motive, ¿sí? Entonces,
muy pertinente que toquemos este aspecto. Adicionalmente, hay que mirar algo, coherencia con los objetivos. Hemos hablado de motivación, hemos hablado de delegación de poder, pero también es importante hablar de qué tan coherentes somos con los objetivos, ¿sí? Entonces, usted debe mirar que lo que sean las metas, lo que sean los sistemas de reconocimiento, de recompensas, bien sea grupales o individuales, pues permitan ese alcance con los objetivos. Siempre tendremos que articular con los objetivos. Lo que les mencionaba ahora, podemos tener sistemas de gestión de la calidad muy buenos, pero tenemos que articularlos siempre con los objetivos a nivel organizacional. El objetivo nunca va a ser, como organización, obtener una certificación. ¿Sí? Será importante tenerla, ¿sí? Pero mi objetivo como gerente público o como gerente privado nunca va a ser tener la certificación y que esa sea la estrategia de la empresa. No podemos llegar a ese tipo de errores. ¿Listo? Acá finaliza esta cuarta perspectiva, ¿sí? La de aprendizaje y crecimiento. Énfasis, capacidades de los empleados. Siguiente, capacidades de los sistemas de información. Y siguiente, motivación, delegación de poder y coherencia con los objetivos. ¿Responsabilidad del gerente? Sí, son responsabilidad. ¿Se delega? Sí, todo esto se delega. Pero usted tendrá que tener indicadores por cada una de estas 4 perspectivas. Aquí pongámoslo en negrita. Máximo, sí, no pueden ser más. Si son más, se saturan. Cuando ustedes creen cuadros de mando integral, tengan como un máximo alrededor de 6 o 7 indicadores por perspectiva, ¿sí? Es más, yo pensaría que con 3 o 4 es suficiente, pero si no, porque de pronto la complejidad de procesos y la dinámica de la empresa es amplia, entonces un máximo de 7 indicadores por perspectiva. Si usted como gerente tiene acceso a conocer indicadores propios y adecuados de aprendizaje y crecimiento, de los procesos internos, de la satisfacción del cliente y de la perspectiva financiera, usted puede concretar acciones mucho más fácil, tomar decisiones oportunas y muy pertinentes. Listo. Ahorita después del descanso vamos a conocer el procedimiento. Vamos a conocer el procedimiento o las etapas que se deberían llevar a cabo para implementar un cuadro de mando integral, digámoslo así, desde cero, para que ustedes al menos conozcan las etapas, conozcan al menos unos pasos y no vayan directamente a hacer un cuadro, ¿sí? Que pues en últimas la actividad de aprendizaje que tienen, la actividad 4, que ya se las habilité, pues sí, será construir el cuadro de mando integral, pero me interesa más que hacer un cuadro de mando integral donde ustedes muestren unos indicadores y muestren unas metas, pues que ustedes conozcan cómo implantarlo en una organización desde cero, ¿sí? Para que ustedes conozcan todos los pasos y en las entidades donde ya está implementado, pues entonces ustedes identifiquen aspectos críticos, aspectos que deban replantear y puedan proporcionar un ejercicio de asesoría mucho más adecuado y por lo menos tengan las bases de cuál es el paso a paso. ¿Listo? Entonces, son las 11 de la mañana, salimos a descanso hasta las 11:30 y continuamos. ¿Listo? A todos ustedes, muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, con gusto.